Hola, hoy vamos a hablar de violencia intrafamiliar. Pero antes de entrar al tema, quiero recordarles que somos diamantes y que debemos brillar, como dijimos en el video pasado, y que no podemos conformarnos con menos que brillar. Violencia intrafamiliar es toda aquella violencia que se da en el seno de la familia. La ejerce una persona que se siente con más poder sobre otra persona que se siente con menos poder, agresor y víctima. Para ilustrar el tema de la violencia, voy a contarles una historia, la historia de una pareja, Albert y Francini. Ellos se casaron hace unos 5 años, muy enamorados. Todo iba bien, al año nació su primera hija y al año siguiente nació un varoncito, Pablo. Cuando Pablo nació, Albert empezó a ponerse como regañón, como refunfuñón, todo le molestaba. Empezó a llegar tarde del trabajo. Él trabajaba en una oficina y ella se dedicaba a atender a los 2 niños y a los oficios de la casa. Empezó a llegar tarde, a llegar con olor a cigarros y alcohol. Incluso llegó a llegar con olor a perfume de mujer. Francini se dio cuenta, pero no dijo nada, porque el papá de Francini también lo hacía y a ella le pareció que eso era cosa de hombres, le pareció normal. Pero cada vez Albert se ponía más refunfuñón. Empezó a decir que esos chiquitos gastaban mucho, que estaba teniendo mucho gasto en la casa, incluso redujo la plata que daba para los gastos de la casa. Llegó a decir que él, que era el único que trabajaba en esa casa, ya no le estaba quedando ni un solo 5 para él mismo. Y redujo gastos. Un día llegó borracho y le dijo a Francini que quería tener relaciones sexuales. Como olía mucho a licor, estaba muy borracho y incluso con olor a perfume de otras mujeres, Francini le dijo que no, que ella estaba muy cansada, que no tenía ganas de tener relaciones sexuales. Se molestó muchísimo, se puso violento, la insultó, le dijo que no servía para nada, la golpeó, la obligó a tener relaciones sexuales y la amenazó con golpear también a los niños si ella no accedía. A la mañana siguiente, era domingo, Francini se levantó muy temprano, alistó las maletas, le alistó el desayuno, pero alistó las maletas de ella y de los 2 niños. Y cuando él se levantó, tarde, engomado, y vio las maletas, se asustó muchísimo. Empezó a llorar y a pedirle perdón. Le dijo que era por el guaro, que él nunca más iba a volver a tomar licor y que ella era la vida para él, que él amaba a sus hijos y a ella y que no iba a volver a suceder. Francini se ilusionó con esto que él le decía y le creyó. Deshizo maletas y todo marchó muy bien durante unos días, tal vez durante unas semanas. Pero al poco tiempo, Albert volvió a llegar tarde, tomado y con olor a perfume de mujer. Esta historia no es única, sucede en muchas parejas. Y hay una serie de preguntas que vamos a ver y que yo quiero que ustedes las vayan contestando mentalmente o que se tomen el tiempo para ir pensando en estas preguntas, porque en estos videos las vamos a ir respondiendo. ¿Qué tipos de violencia vive esta familia? ¿A esta mujer le gusta que le peguen? ¿Qué es el ciclo de violencia?
¿Por qué esta mujer permanece en la situación de violencia? ¿Conocen ustedes familias que vivan así? ¿Por qué el hombre actúa así? Y quizás la más importante, si ustedes fueran amigas de esta mujer, ¿qué le dirían? ¿Qué tipos de violencia se viven en esta familia? Hay 4 tipos de violencia intrafamiliar. La violencia física, que son todos los actos que tienen que ver con golpes, empujones, pellizcos, mordiscos, todo lo que tiene que ver con agresión física propiamente. En este caso, Albert la golpea para obligarla a tener relaciones sexuales, entonces hay violencia física. El segundo tipo de violencia es la psicológica. Vean que Albert la insulta. Y la violencia psicológica son todas aquellas palabras hirientes, humillaciones, maltrato de palabra propiamente, que le afecta a su parte emocional. Él la insulta, la amenaza, incluso amenaza a los niños, y esto es una violencia psicológica importante para cualquier mujer. También hay otro tipo de violencia intrafamiliar, que es la violencia sexual, y es cuando un agresor obliga a la víctima a hacer cualquier tipo de acto sexual en contra de su voluntad. En este caso, Albert obliga a Francini a tener relaciones sexuales, golpeada y todo, y la obliga. Y aquí quiero ser muy clara en una cuestión. No importa si es su esposo, siempre es una violación, porque la está obligando a tener relaciones sexuales. Es que mucha gente dice, pero es que es su esposo y ella tiene que cumplir. No tiene que. Es una violación porque está obligándola en contra de su voluntad. Y el cuarto tipo de violencia que se da a nivel intrafamiliar es la violencia patrimonial. Violencia patrimonial tiene que ver con la violencia hacia los recursos que sirven a la familia. Es decir, en este caso, a la alimentación. Vean que él se puso de agarrado, como decimos, y redujo los costos para que le quedara más dinero para ir a tomar licor. Entonces, esto es violencia patrimonial. Está disminuyendo la alimentación para sus hijos, incluso para la misma Francini, afán de él tener más dinero para otras cosas. Entonces, también se da la violencia patrimonial. Son los 4 tipos de violencia a nivel intrafamiliar que se dan en esta historia. Ahora, la segunda pregunta. ¿Por qué? ¿Será que a Francini le gusta que le peguen, que permanece en esa situación de violencia? Les voy a explicar una cosa que es muy importante. Desde que estamos niñas, a las mujeres se nos dice que debemos de tener un hombre a la par. Que nuestra razón de ser como mujeres es ser esposa, ser madre, y que nos realizamos en el acto de casarnos y de ser madres, y que estamos para servir a un hombre y a nuestros hijos e hijas. Ese concepto que tenemos las mujeres desde que estamos muy pequeñas es lo que hace que una mujer permanezca en una situación de violencia para no perder esa relación, porque se siente y la sociedad la hace sentir a ella como que fracasó. Incluso la gente lo dice así, no, es que fulanita fracasó en su matrimonio. Siempre se echa la culpa a la mujer. Siempre la mujer es la culpable según la sociedad. Y aquí es muy importante también entonces marcar que hay una dependencia de tipo emocional, hay una dependencia económica también, en el caso de la historia, hay una dependencia económica que obliga a las mujeres a permanecer. Para que puedan liberarse de esta situación deben de hacer todo un proceso. Y hay mujeres que se liberan más rápidamente, otras que permanecen durante mucho tiempo en una situación de violencia, pero no es que les gusta que les peguen. Y esto tenemos que tenerlo muy claro. En el próximo video vamos a continuar dando respuesta a las preguntas que planteamos. Nos vemos en el próximo. Gracias.